las voces feministas, que habla de estas y otras cuestiones en un manifiesto que firman hasta 300, como mínimo, hasta 300 mujeres de distintos ámbitos, dirigentes de Izquierda Unida, dirigentes de comisiones obreras y de muchísimas asociaciones y organizaciones, llamémosle progresistas, porque, bueno, que mantienen un discurso un tanto distinto al que se está manteniendo de forma oficial. La cuestión del apartado 5, porque todos estamos de acuerdo en casos flagrantes, en casos objetivos de violencia de género, ahí podemos estar de acuerdo, pero también esta propia magistrada, esta propia señora, habla de que efectivamente hay interacciones entre la ley de la violencia de género y lo dice en varios artículos, en la ley de violencia de género, y la cuestión de la separación lo dice en varios artículos, y por tanto, como digo, no hay entre los expertos unanimidad, ni siquiera entre los que podríamos denominar del espectro progresista, por decirlo de alguna manera. Por tanto, nosotros seguimos manteniendo nuestro voto a favor de la propuesta. Señora Domínguez, tiene la palabra el Partido Socialista. Sí, señor Antonio Martínez, me mantengo totalmente en el que dentro de las asociaciones de padres y de madres, en este caso y en otras con otro nombre, por la custodia compartida, hay gente con una total y absoluta buena fe, pero también me mantengo que hay señores, sobre todo condenados por violencia de género y condenados por maltrato infantil, y le puedo dar hasta nombres porque algunos son cercanos y son grandes activistas de esas asociaciones. Y eso es una realidad, lo quieran o no lo quieran ver. Bien, lo digo porque es que este conflicto y esta resonancia que se le da al tema, también insisto en el que en la inmensa, creo que es el 92%, no he querido dar antes el dato, el 92% de los casos de separación y divorcio, los padres y las madres que son responsables llegan a un acuerdo y no van a los jueces a estar eternamente discutiendo quién tiene o no la custodia. Es algo casi simbólico el número de personas o el número de situaciones en los cuales se da un grave conflicto, que son precisamente esas personas en las cuales se da un grave conflicto y en la que, si buceamos, detrás de eso hay no solamente denuncias, sino sentencias por violencia de género, los que son más activistas de este tipo de asociaciones. En eso me reafirmo. Ahora, insisto también, y insisto que no son todos, pero sí hay un núcleo y sabemos todos con nombre y apellidos quiénes son. Insisto también que parece que tampoco el señor Martínez del Grupo de Izquierda Unida ni han querido o han escuchado en lo que yo tanto he recalcado y que no quiero que se quede en el aire y que se malinterprete. Estamos diciendo que la custodia compartida es beneficiosa siempre y cuando se cumpla el criterio de sentido común que tiene que tener, que haya un mínimo de comunicación normal y una capacidad de acuerdo entre las partes, porque si no es materialmente imposible. Pero piensen ustedes en casos reales, y los que tengan hijos lo sabrán, cómo se puede decidir el día a día de la crianza de los hijos si la forma de comunicarse con el otro progenitor a través de un juzgado. ¿Cómo? No lo sé, que me lo expliquen. Si eso no afecta a los niños, si eso no afecta a los hijos, si no están una semana aquí, otra semana allí, si cuando me tocan conmigo vamos a inglés, cuando me tocan contigo vamos al francés, y están constantemente en los juicios llevando a los niños a que sean testigos, es que los hemos visto. Y usted, señor Martínez, que es letrado, lo habrá visto y es una lástima. Ahí ¿qué está priorizando? ¿El interés del menor o el interés del padre o de la madre? Porque aquí manipulan las madres mucho, los padres también, cada uno tiene sus intereses, como le decía antes, y a nosotros a veces perdemos el horizonte de que no es hablarlo de boquilla, que el interés debe ser el de los menores, que son las víctimas ajenas de nuestras decisiones. Por tanto, custodia compartida, insisto, sí. Corresponsabilidad, sí. Que no haya un monopolio y que se le dé a las mujeres porque sí, no estoy de acuerdo, no estamos de acuerdo. Que si no llegan a un acuerdo la pareja, que sean los expertos, y cuando me refiero a expertos, señor Martínez, de Izquierda Unida, hablo de expertos ajenos, no de la de la asociación tal, el partido, no, expertos ajenos, que lo que hacen es decir, a ver, psicológicamente y evolutivamente los menores, cómo están mejor, cómo no, qué necesitan. A eso me refiero cuando hablo de expertos, y eso a cualquier
psicólogo, psicóloga, trabajador social te va a decir qué es lo ideal. No te van a decir qué ley es la que debe amparar eso, pero te va a decir qué circunstancias en el día a día son las ideales para un niño y para una niña. Bien, cuando haya un conflicto grave, porque dice también el señor Martínez de Izquierda Unida, por supuesto, cuando haya violencia de género, ¿usted ha leído la moción del PP en el punto 5? Es que lo que hacen es que aun habiendo violencia de género, que eso es otra historia. ¿Cómo puede ser otra historia? No dice eso. Entonces, bien. Entonces, conflictos graves, en la moción anterior les venía más claro, esta es que es más suave, para que... obviamente, ¿no? Cuando haya conflictos graves, todo eso, obviamente... Bien, claro, por supuesto, nos rasgamos las vestiduras, pero en la práctica eso está ocurriendo y lo saben ustedes también. Nos rasgamos las vestiduras porque está muy feo decir que, pero eso ocurre y ustedes lo saben. Luego decimos nombres. Bien. Insisto, custodia compartida sí, corresponsabilidad sí, igualdad sí, padre... Sí, claro, para que quede claro. Ahora, lo que no puede ocurrir y lo que no estamos de acuerdo es que se imponga la custodia compartida de vía judicial cuando hay un conflicto grave entre el padre y la madre. ¿Por qué? Porque es inviable y estamos perjudicando a los menores. En esos casos debe los equipos de profesionales estudiar minuciosamente quién es el mejor progenitor. Si el mejor progenitor es el padre, para el padre; si la mejor progenitora es la madre, y un régimen de visitas abierto. Bien, ¿alguna intervención más? Sí, simplemente para cerrar, Señor Martínez. Señor alcalde. Cuando he matizado expresamente en que no existe ningún caso, reitero, y si existe y dice usted que tiene nombre y apellido, nos lo dice y usted y yo nos vamos directamente al juzgado y al fiscal que está permitiendo que en una situación de conflicto haya una custodia compartida, usted y yo nos vamos y lo denunciamos. Es que esa es la materia, es que usted manipula incluso la dicción literal. Sí, mire usted, que estamos hablando de que el Ministerio Fiscal es el que vela por los niños y en España no se produce ni un solo caso donde existiendo conflicto familiar hayan asignado la guardia y custodia compartida con el beneplácito del juez y del fiscal. Ni un solo caso. Por tanto, esas hipótesis que usted, en el régimen dialéctico, perfecto, en el real no se produce. ¿Cómo vamos a pedir nosotros, de manera consciente, ni siquiera inconsciente, de que en una situación de conflicto entre parejas haya que imponer judicialmente la guardia y custodia compartida? Si no lo permitiría el juez, no lo permitiría tampoco el Ministerio Fiscal. Nosotros lo que queremos es darle la vuelta a la tortilla en el sentido de que si ahora lo que está establecido en el Código Civil es que cuando los hijos son menores, la guardia y custodia preferentemente la tiene la madre y se puede llegar a una guardia y custodia compartida cuando los dos progenitores están de acuerdo, es que el hecho de que un progenitor con otro no esté de acuerdo no significa que haya un conflicto en los términos que usted está diciendo. No tiene nada que ver con eso. La dispersión puede ser en elementos, a veces, que son sutiles e importantes en la pareja, pero que son perfectamente pulibles y se van a pulir en el acto del juicio. Pero reitero, nunca en este país hay una guardia y custodia compartida con una pareja beligerante autorizada por un juez y por un fiscal. Nunca, no existe. Y si existe, reitero, dígamelo usted y después, si usted quiere hacer futuribles, veremos a ver lo que pasa. Pero después tampoco puede ser porque, reitero, quien defiende al menor es el fiscal y el fiscal nunca va a autorizar. Aunque los dos estén de acuerdo, aunque todo sea maravilloso, si entiende que hay perjuicio para el menor, va a autorizar la guardia y custodia compartida. Ese es el planteamiento. No hay otro, No hay otro. Que cuando yo le he hecho referencia a usted, que decía en aquella ocasión lo de que existían en todos sitios cuecen habas, pero no lo utilizó usted como argumento para su negativa. Es decir, si usted me dice a mí, en la asociación hay personas de este tipo y de cualquiera otro, pero en esa, aquí y donde sea. Pero yo no lo voy a utilizar eso como elemento de argumento para decir una cosa u otra, para votar en un sentido o en otro. La moción está clara, no encierra absolutamente ningún elemento, ningún subterfugio.
Estamos hablando de solicitar una iniciativa legislativa en ese sentido. Es claro que para solicitar una iniciativa legislativa, el señor Tillo, como usted estaba diciendo, porque es el responsable nuestro de justicia en Madrid, dijo, ustedes me traen los apoyos para que yo pueda coger y tener la iniciativa legislativa, evidentemente con algún sustento de los afectados. Y otra cosa, y eso es una puntualización, en esta materia no hay ningún experto independiente, ninguno. Independiente, en esta materia, ninguno. Es una materia tan a flor de piel que cualquiera que interviene tiene de alguna forma algún interés, sea intelectual, sea académico o sea personal a la hora de hacer. No es una materia que se pueda defender en abstracto como una cosa, porque es una materia que afecta a la convivencia del ser humano, de la pareja. Y digo pareja, no padre y madre. Por tanto, reitero, desde mi punto de vista, no existe, que quede perfectamente claro, que no existe ningún elemento subterfugio, que en absoluto se va a producir ni se va a permitir de ninguna de las maneras que una aplicación de lo que aquí solicitemos traiga como consecuencia, siquiera de forma tangencial, el hecho de que una pareja en conflicto tenga la guardia y custodia compartida y que pueda perjudicar a los menores, de ninguna de las maneras, ni puede interpretarse de ninguna de las maneras de lo que aquí se está planteando. Gracias, señor. ¿En voto a favor de la propuesta? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? No hay.